una fisiopatología de la debilidad del paciente en estado crítico. La agenda pues es algo extensa, tratando de abarcar varios aspectos de cómo es este espectro de enfermedad neuromuscular dentro de la terapia intensiva. Sin embargo, no hay mucho que se haya abordado actualmente, o no hay mucho, el tema no está tan agotado. Sí es muy antiguo, empiezan a hablar desde hace mucho tiempo sobre este tipo de manifestaciones de miopatía, polineuropatía y diferentes nomenclaturas en las cuales empezaron a investigar. Me ha costado mucho trabajo para darle un nombre preciso. Cada quien que lo ha investigado le ha dado diferentes nombres a la miopatía, por ejemplo, a la polineuropatía con otros nombres, pero hasta ese momento no se han puesto de acuerdo. Incluso no hay cosas tan objetivas como para poder decir este paciente tiene una debilidad. Siempre se comienza con la sospecha y todo un proceso de abordaje dentro de la terapia para poder definir si fue adquirida la UCI o el paciente probablemente es por otro tipo de patología, y el diferencial aquí es vasto y amplio en la enfermedad neurológica. Pues tratamos de contextualizar el paciente dentro de la terapia intensiva. No vamos a estar esperando que el paciente desarrolle, por ejemplo, miastenia dentro del paciente, dentro de la terapia, pero puede haberse casos en el que sí, a lo mejor la terapia pudo haber exacerbado una enfermedad de base, o Guillain-Barré, ¿verdad? O rhabdomiólisis, otro tipo de cosas que sí pueden darse en el contexto de la UCI, pero no vamos a estar esperando aquí a que debuten pacientes con enfermedades genéticas, ¿no? Como los de déficit de calpaína y ese tipo de distrofias de la cintura escapular. Entonces, partemos desde aquí, de la definición. Y como les decía, son expresiones diferentes en un síndrome común. Desde Hipócrates en el 460 ya había comenzado él a definir los pacientes con cáncer, este tipo de manifestaciones cuando se ponían críticos, como el proceso de debilidad en ellos. William Osler también empezó a hacer atribuciones y comentarios acerca de esta neuropatía, pues un neurólogo que estaba un poquito muy activo en las publicaciones en su tiempo sobre las patologías neurológicas. Lo más grueso de todo esto comenzó desde McFarlane en Rosenthal de 1977, que les comento, sí es un tema investigado desde 1977, pero múltiples autores que se establecieron entre 1980 al 2009, entre ellos la Comis y la otra que es Robert Steven, que son los que han publicado últimamente en el 2019 hacia adelante uno que otro artículo de revisión sobre qué es esta enfermedad, cómo se define, cómo se diagnostica, y es los que han tenido más contribuciones. Por ejemplo, Bolton et al. Y colaborado después, en 1980, él investigó todo el contexto y el compendio de lo que fue la polineuropatía. La Comis en el 2000, más acerca de cómo contextualizar y darle forma a la miopatía, ¿verdad? Y últimamente Howe en el 2009 conjuntó, pues se dieron cuenta que estas cosas se solapaban hasta un 80% y había una clínica sobreagregada de poli y miopatía en el paciente con enfermedad crítica, y dando alguna nomenclatura especial dentro del espectro, ¿verdad? Lo podemos encontrar por su definición en inglés como una debilidad adquirida en la unidad de cuidados intensivos. Eso no hay una definición específica. La definición esa la extraje del Top Secret de la UCI en la última edición, en el que daban tratando de entender esto, que es un síndrome que abarca la debilidad muscular difusa generalizada que se desarrolla después del inicio de una enfermedad crítica y que no es atribuible a una causa neurológica primaria. O sea, el mismo definición está diciendo que fue adquirida en la terapia intensiva tras un periodo de tiempo. Vamos a ver cuando veamos las discrepancias entre polineuropatía y miopatía, que se llevan semanas, realmente no es mucho la diferencia y tiene sus peculiaridades, ¿no? Partiendo con esto, entonces, siempre me gusta imaginarme a este tipo de manifestaciones donde solamente un dato pivote brota, de vez en cuando ves la debilidad en la cima, pero debajo del agua, hacia abajo, no comprendemos muchas veces cómo se está dando esta debilidad. Es como todo un proceso de investigación y no sabemos, entre todo lo que es multifactorial, en la parte de abajo, qué es lo que depunta como la debilidad o por qué se está manifestando el paciente con debilidad. Por eso que el panorama general, para no perdernos, vamos a partir de aquí. Bueno, tenemos la debilidad muscular, ¿verdad? En la cima, que es lo que vemos en el slide. Pero abajo se han atribuido ciertos factores de riesgo que se adquieren solamente en la UCI, ¿no? Pacientes que vienen en el contexto de sepsis, falla orgánica, SIDS, y, bueno, respuesta inflamatoria sistémica y glucocorticoides. Eso nos va a llevar, como se adquirió en la UCI, eso nos va a llevar a considerar lo que es SIM, que es la abreviación en inglés de la miopatía, y SIP, que es la abreviación, la abreviatura de polineuropatía.
dando esa manifestación todavía dentro del contexto. Y lo que nosotros vemos por arriba del aire de la punta, vemos la debilidad en el paciente que se está manifestando. Entonces, nosotros lo que vemos es la debilidad. Nosotros no sabemos si la sepsis, si la falla orgánica, si el CIRS o lo demás. Vemos la debilidad, lo cual nos vamos de manera general a evaluarlas con las manifestaciones clínicas, examen generológico, obviamente pruebas de diagnóstico de apoyo, porque son complejos los pacientes de la UCI para poder cooperar con las pruebas de diagnóstico, ¿verdad? Y casi siempre te van a decir que van a excluir causas primarias para poder otorgarle que la debilidad sí fue otorgada por el contexto de la UCI. De otro lado, pues tenemos que tenemos ese espectro, más el agregado que es la intersección entre ambos, y por este lado tenemos qué se va a hacer tras el diagnóstico, ¿no? Que es el tratamiento y la gestión de la debilidad, que es el manejo agresivo de las condiciones médicas, la prevención de complicaciones como tromboembolismo pulmonar y obviamente la rehabilitación, minimizar la sedación, movilidad temprana, y obviamente todo esto impacta en el pronóstico. ¿Por qué? Porque normalmente cuando hay una afectación neuropática o polineuropática, la recuperabilidad de los pacientes es peor, es más lenta, lleva hasta a veces 12 meses y terminan con mucha discapacidad cuando está afectada la polineuropatía. La miopatía es un poquito más fácil de sacar adelante, ¿verdad? Y entonces eso impacta mucho en el pronóstico que vamos a ver más adelante. Pero el panorama general es en sí ¿no? Bueno, vamos a ver la clasificación y la fisiopatología de la enfermedad. La nomenclatura, como les comento, es inconsistente. Últimamente han adquirido más como la debilidad adquirida a la UCI, enfermedad neuromuscular del paciente en estado crítico, o le dicen síndrome, debilidad del paciente en estado crítico, así a secas. Hay otros nombres, ¿verdad? La clasificación, se han puesto en pelea, esto menciona Steven Roberts en su artículo que publicó en el 2019 sobre nosológico. Es muy difícil determinar una definición nosológica porque la etiología es muy difícil a veces determinar y darle el rozamiento, cuando mucho lo que no, y tampoco objetivo, porque los datos precisos de la electromiografía aún así no hacen el diagnóstico únicamente, por lo cual la semiología, lo que es sindromatizarlo al paciente y de ese contexto darle su definición. Entonces la clasificación aquí todavía sigue muy lábil. Lo único que ha propuesto en el 2019 es manejarlo así. Tenemos la debilidad adquirida en la UCI y tenemos este espectro, ¿no? Miopatía, polineuropatía y los pacientes que se entremezclan entre los dos, que tienen miopolineuropatía del paciente en estado crítico. Por ejemplo, en lo que es la miopatía por enfermedad de la enfermedad crítica, la forma más común de la miopatía adquirida en la UCI está por mucho, ¿verdad? La prevalencia de la miopatía en la UCI es más que la polineuropatía. Normalmente eso también depende mucho del tipo de paciente que ingresa a la UCI. ¿Por qué? Porque los factores de riesgo, principalmente informados, ¿verdad? En estos estudios es que la polineuropatía tiene sus factores de riesgo muy precisos, que son sepsis, falla orgánica, lo que es CIRS, y el uso de glucocorticoides, y esto lo último es muy discutido en cuanto a los glucocorticoides por su fisiopatología específica, que impacta más sobre la polineuropatía que en sí la miopatía. Y la miopatía tiene un espectro más global. ¿Por qué? Porque depende del tipo de UCI, pacientes más neurocríticos en predominio que pacientes médicos sépticos, y dependiendo, aunque hay unas que donde prevalecen más los ingresos pacientes con choques sépticos y de esa índole, pero depende mucho del paciente. Lo que vamos a ver en la miopatía con enfermedad crítico es una pérdida selectiva de la miosina. La miosina, como recordemos, es una parte estructural del sarcómero que permite la cortación, es una proteína muy compleja, ¿verdad? Y ahí tenemos un corte histológico en el cual un paciente ya de un segmento histológico congelado debe una reactividad de la miosina de ATPase al pH9 reducida, ya con ciertos parchados. Lo que hace énfasis de esto para comprenderlo mucho mejor es de que lo que se va a afectar principalmente en la UCI es la pérdida de la miosina de los grupos musculares donde predominan los tipos de fibras musculares tipo 2, que son las que normalmente gastan más, las que gastan más energía, las que tienen un proceso enzimático más acelerado, y son las que predominantemente se encuentran en los grupos musculares proximales, centro de la cintura escapular, centro de lo que es la pelvis, los flexores de cadera, los extensores de cadera. Entonces tenemos que en distribución de fibras de la musculatura corporal tenemos esto que insertarle aquí, ¿verdad? Donde son músculos proximales, y como vemos un predominio de fibras tipo 2.
También encontramos que las características según el tipo de fibra podemos ver que la actividad de la ATPasa es alta, que la actividad de la enzimática es alta a comparación de la otra, y lo que es la fosforilación, la fosfocreatina es elevada, y la fatigabilidad es elevada. Quiere decir que el predominio de este tipo de fibras tipo 2 se da más en el contexto de pacientes transportándonos al deporte, pacientes velocistas, salto de longitud, personas que tienen fuerza explosiva, ¿no? Mucha capacidad de mover altas grandes cantidades de peso en tiempos muy rápidos, como lo vemos en los velocistas, ¿no? A comparación de cifras tipo 1, que predominan más en los pacientes de larga carrera, fondistas, ¿no? Que tienen mayor tolerancia a la fatiga. Entonces, bueno, la actividad enzimática según, ¿verdad? El tipo de fibra es de que, como vemos predominantemente las fibras de tipo 2, las que son de fuerza, predominantemente de fuerza, tienen un consumo metabólico más alto, y la relación de ese tipo de actividad enzimática con el tipo 1 es mucho mayor de entrada. La patogenia, como les comentaba, es esto. Lo trasfonden a los dos, tanto la miopatía como la pleuropatía, pero donde hace más énfasis es en la sepsis, en los glucocorticoides y en algunos contextos el uso de bloqueadores neuromusculares, ¿no? Que es el consulto multifactorial de un paciente que llega dentro de la UCI para atenderse. Y posteriormente tenemos una respuesta del cuerpo. Lo que no se pone de acuerdo en la fisiopatología es esta. Muchas veces llega al punto en donde le están atribuyendo a la respuesta de cómo responde el cuerpo a la causa. Es decir, me encontré bibliografía donde había, por ejemplo, lo de el factor transformante beta y las proteínas quinasas activadas por mitógeno, como se habían elevado en esos tipos de pacientes, pensaban que esa elevación era la que propiciaba la debilidad, y muchas veces es caer en una falacia de que pensar que porque esto está elevado es la causa, y pues a veces puede ser la respuesta. Puede ser una respuesta a la actividad. Entonces, lo que sí tenemos aquí es disminución de la actividad de la bomba de sodio, ATP, lo único que más consistentemente han demostrado, una inexcitabilidad del músculo, bloqueo de las bombas de sodio, inactivación de las bombas de sodio, y obviamente empezar con el proceso de neuropatía. Pero porque también vemos, aparte de la inexcitabilidad en la neuromuscular, vemos elevación de la calpaína, pues. La calpaína es una enzima, una proteína que se encarga de la degradación muscular y los procesos de degradación muscular. Normalmente el paciente entra en necrosis muscular, y obviamente los procesos de regeneración y aseo, digamos, de las proteínas muertas, los átomos muertos, pues entra a juego. Es por eso que también vemos mucha manifestación de actividad protoelítica en esos pacientes. Quizás no porque eso principalmente esté generando la debilidad, quizás sea el sistema de depuración de la proteína, y lo que nosotros queremos achacarle que eso es la causa, y nos estamos perdiendo del contexto, que es multifactorial, que es complejo. Entonces, en este sentido, la fisiopatología llega hasta ahí, ¿no? Que hay una inexcitabilidad del neuromuscular, hay una inhibición de los canales de sodio, y obviamente hay una respuesta de biomarcadores en respuesta a este tipo de procesos, un aumento de la degradación muscular, y al final tenemos el resultado, que es pérdida de la miosina mayor de las fibras tipo 2, en las tipo 1 hay apoptosis, pérdida de la atrofia muscular, y el resultado es la debilidad muscular flácida y proximal, que es la característica principal de la miopatía. Tenemos en cuenta que los pacientes que están en la terapia intensiva, normalmente antes de que pierdan tejido magro, tejido como tal, de manera ponderada, empiezan a manifestar la debilidad antes de la pérdida de la musculatura. No pasa al revés, que pierden musculatura y empiezan a perder fuerza. Normalmente, incluso en los estudios de sarcopenia, que ahorita vamos a aclarar un punto sobre eso, es lo que han demostrado, ¿no? Que primero se pierde la debilidad y después se ve cuantificadamente la pérdida de masa magra. Es por eso que podemos ver incluso la miopatía antes que la polineuropatía. En cambio, la polineuropatía por enfermedad crítica la tenemos como la segunda afección neuromuscular que se quiere comúnmente en la terapia intensiva. Se desconoce también el mecanismo de lesión axonal, por qué se lesionan los axones, por qué sí hay datos objetivos de que el axón se rompió y no tanto se desmielinizó, por qué el axón, hay problemas con el axón, con el potencial de lección del nervio, ¿no? Lo mismo, tenemos sepsis, falla orgánica múltiple, respuesta inflamatoria sistémica, hiperglucemia y hipoalbuminemia. Aquí se nos vienen otro tipo de factores diferentes, agregados, pero siguen siendo casi el mismo contexto. Aquí, la hiperglucemia, la hipoalbuminemia, CIRS y falla orgánica múltiple. Pacientes más chocados, ¿no? Pacientes que vienen que pueden desarrollar choques sépticos, pacientes que pueden llegar a llevar a una insuficiencia de la perfusión. Y es donde han tratado de como encaminar la fisiopatología de esta enfermedad.
tenemos el insulto y la respuesta es microvasculatura de nervios periféricos, isquemia en los mismos, donde empieza a ver, como todo, la pérdida es distal. Aquí la polineuropatía se presenta como una enfermedad de déficit sensitivo y motor a nivel distal que concuerda, ¿no? Que en este tipo de pacientes sépticos hay una falla, a veces en lo que es el endotelio, en las partes más sacrificadas, ¿no? Que son las partes distales, y no tanto cosas más centrales, nervios craneales, por ejemplo, que se respetan aquí completamente. En sí no la miopatía, por ahorita vamos a ver por qué. Y llevamos a la degeneración axonal hasta un 70% en este tipo de contexto. No venía en ese tipo de artículos que fue, hacían referencia a esto, pero recordemos que en el nervio, dentro de los, hay vasos sanguíneos que de cierta manera irrigan los nervios sanguíneos, que es el vaso nervorum, ¿verdad? Que es donde hacía un poquito más énfasis, que recordar que pues, el nervio en sí, el axón, tiene vasos sanguíneos que lo alimentan, ¿verdad? Tanto la mielina como la parte de la neurona, la prolongación del axón, ¿no? Entonces tenemos aquí la polineuromiopatía por la enfermedad crítica, que es el conglomerado de los dos, ¿verdad? Tenemos por un lado la inexcitabilidad nerviosa por la inactividad de los canales de calcio, en la miopatía, y la otra de calcio-negocia que tiene que ver más con la cuestión de la perfusión a nivel distal en los nervios, ¿no? Y lo que es, pues en sí la sepsis como que cuadra en los dos puntos sobre los artículos que se han investigado. Tenemos entonces epidemiología y factores de riesgo. Como les comento, la sepsis no lo explica todo en sí, en 100%, porque aún así todos los pacientes no sépticos también desarrollan debilidad, también desarrollan otro tipo de problemas y no viene únicamente por sepsis. Entonces algo está pasando aquí, no normalmente por la pura sepsis se va a explicar que todos los pacientes únicamente y exclusiva que vengan con este contexto van a desarrollar la debilidad, sino que pueden ser otros contextos. La polineuropatía en el 70% según Weil y colaboradores en 1991, un estudio de 43 pacientes con sepsis y falla orgánica, el 30 pacientes más bien el 70% terminó con daño axonal por electrodiagnóstico. Igual, como les comento, la debilidad adquirida en la UCI, ¿verdad? Háblese de miopatía y polineuropatía hasta un 25%, en ventilación mecánica hasta por 7 días se observó esto, ¿no? Que en 7 días hasta un 25 ya los que tienen con ventilación mecánica terminan con la debilidad adquirida en la UCI. Polineuropatía un 7% en post-trasplante hepático, 33% en las personas con asma y EPOC. Y bueno, los glucocorticoides es controvertido porque en estudios prospectivos no se postula, ¿no?, como un factor asociado dentro de todo este contexto, y por el cual las directrices actualmente en cuanto a uso de glucocorticoides, úsalos durante el tiempo adecuado, y si ya no necesita más glucocorticoides, retíralos en cuanto a lo que es la debilidad y una terapia intensiva. Un estudio, ¿verdad?, también de 92 pacientes, el 25% redujo la amplitud motora del nervio peroneo, solo se asoció a la falla multiorgánica, no se logró distinguir en este estudio si era poli o neoneuropatía. Entonces igual, les comento, como no hay muchos estudios en el cual si se pone a investigar, la mayor parte de los estudios van a ver 92 pacientes, 34 pacientes, 20 pacientes, así no hay ensayos que incluyen muchos estudios porque no está como que muy suelta esta parte de la investigación. Factores de riesgo, sepsis, falla multiorgánica, SIRS y agentes paralizantes. Las manifestaciones clínicas, y aquí donde vamos a ahondar un poquito más, porque igual comprendemos que muchas veces los pacientes están sedados y es muy complicado hacer una exploración neurológica adecuada, pero yo creo que es parte importante casi todo médico, ya sea neurólogo o no neurólogo, tener como que ciertos aspectos como que finos en la exploración física para poder limitar qué está pasando, porque no estamos exentos del abordaje de esta patología dentro de la UCI, porque se tienen que descartar causas primarias y obviamente atribuirle a que todo esto se dio en el contexto de una adquisición dentro de la terapia. La miopatía, normalmente el cuadro clínico es similar, realmente el desempate quizá mucho más, es que es más frecuente que los reflejos de estiramiento muscular en los pacientes con polineuropatía estén disminuidos más que en el lado de la miopatía, ¿no? Si damos cuenta, hay debilidad simétrica plástica en extremidades, pero aquí es más proximal en la miopatía, porque en la polineuropatía se presentan más distales. Pacientes muchos de COVID, que terminaron con la hipoxia, todo el choque séptico, que a veces se les sobreagregaban, terminaron con caídas de lo que es el flexor, el extensor y flexor de los tobillos, porque la miopatía era muy marcada en la parte distal, a comparación de otras personas que, bueno, tienen problemas en los músculos proximales, ¿no?
debilidad de los músculos respiratorios, que normalmente siempre comprometan el winning ventilatorio, la progresión de la extubación, y la debilidad de los músculos extraoculares y faciales se empiezan a dar mucho en nuestro contexto, pero el desempate quizá aquí más fino es de que los reflejos osteotendinosos, en el caso de la polineopatía, están más disminuidos. ¿Por qué? Bueno, ahorita vamos a explicarlo. Es parte de la retroalimentación que llega a la interneurona, pero es en sí precisamente por eso. También están abolidos, están lastimados los nervios que sensan el reflejo del uso muscular que llega al reflejo medular para hacer los reflejos de abajo, de las extremidades inferiores. Por ejemplo, tenemos también que en la miopatía, varios días después de su ingreso, normalmente marcan aproximadamente que a los 7 días ya se pueden observar este tipo de manifestaciones en comparación de la poliopatía, que también marca de 1 a 2 semanas, pero tratan de hacer énfasis en que es un poquito más postergado, ¿verdad? La miopatía no se reconoce fácilmente cuando pues, el paciente es encefalópata o está comatoso, ¿verdad? Normalmente en la miopatía también va a haber una cuadroplasia, pero es más a represión proximal, y son pacientes que están fracasando a la producción de la extubación, ¿no? Y debilidad facial más extraocular. Y por otro lado, polineopatía, pues realmente es casi lo mismo. El desempate aquí es que es debilidad y atrofia de los músculos en las extremidades un poco más distal. La polineopatía que la miopatía, los reflejos osteotendinosos profundos, reducidos o ausentes, pérdida de la sensación, y es un punto muy clínico y muy padre en el desempate, porque la miopatía quizá va a doler el músculo, pero no va a haber síntomas sensitivos negativos, como pues, disminución de la sensibilidad, que es algo muy particular de las polineuropatías, ¿no? Conservación relativa de la función de los nervios craneales es otra situación. En la evaluación y el diagnóstico, ¿no? Tenemos dos aspectos, ¿no? Esta fue la primera como que abordaje o primera propuesta de algoritmo que dieron en el 2009 por Robert Steven, un anestesiólogo que hizo enfermedad crítica. Él está haciendo, pues, el que estaba como que publicando un poco más de esto, Robert Steven, en el 2009 dijo esto, ¿no? De la impresión tienes un paciente que tú sospechas que tiene debilidad, ¿verdad? Y vas directamente a la evaluación clínica y pues empiezas a descartar otros diagnósticos, te vas a hacer la debilidad. Si esta debilidad está severa o no mejora pese a las actividades de rehabilitación, movilización y corregir, tratar activamente la enfermedad, en 1 o 2 semanas es posible que nos vayamos ahora sí a agotar estudios de electrodiagnóstico, ¿verdad? Velocidad de conducción nerviosa, electromiografía y estimulación repetitiva. Bueno, aquí lo vamos a cortar porque esto lo vuelve a repetir después la COIS en el 2022, una revisión de Up-to-Date que propone lo mismo, pero como es el neurólogo, pues se complican las cosas. Tratan de, o sea, como que lo trata de complicar más todo, ¿no? A comparación al otro que es como que da por hecho muchas cositas que se tienen que hacer, pero trata así como de no perder el paso, ¿no? La evaluación inicial siempre comienza con la debilidad generalizada y si la fuerza es valorable, ¿no? Si tú ves que el paciente que sí es una debilidad global y si la fuerza es valorable por la cuestión de que te coopere el paciente con los movimientos que tienes que hacer. Revisar historia clínica de condiciones predisponentes, porque muchos pacientes no se evalúa al ingreso de la terapia intensiva si el paciente ya desde casa venía con sarcopenia, ¿verdad? Que la sarcopenia, la definición es no solamente masa magra disminuida, sino fuerza y rendimiento. Entonces muchas cosas que afectan obviamente las actividades de la vida diaria, pero que no se evalúan ese tipo de situaciones al momento de ingreso para poder decir, le atribuimos miastenia, Guillain-Barré, antecedentes de esclerosis lateral amiotrófica, esclerosis múltiple, patologías previas, ¿no? Analizar el curso temporal de los síntomas neurológicos, desde qué momento me comenzaron los síntomas a presentar para ver si se lo puedo atribuir o no a la terapia, que normalmente ponen con margen 7 días para allá, ¿no? Hacia adelante. Y buscar factores asociados con la debilidad en la UCI, que es, como ya vimos, los factores de riesgo que ya presentamos, ¿no? Sepsis, etcétera, etcétera. Y bueno, tenemos como posible debilidad ya asociada a la terapia intensiva eso. Él nos propone interrupción de sedación, analgésicos, y el paciente no responde para evaluar la función neuromuscular. Si no es valorable, coma o encefalopatía es donde uno aprovecha para hacer estudios de neuroimagen o líquido-cefalorraquídeo, electroencefalograma según corresponda. No es como algo que tenga que ser obligadamente según hacia Medio Oriente esto. ¿Por qué? Porque adquirimos pacientes de neurocrítica que tienen lesiones en el sistema nervioso central y que igual no vamos a ver por el tiempo de ventana muchas veces la hiperreflexia en estos pacientes, porque llega un momento en que la retroalimentación negativa en los reflejos osteotendinosos tardan en presentar la hiperreflexia.
la motoneurona superior expresándose, ¿no? Es tardado. La motoneurona inferior, vamos a llegar a los pacientes y van a tener también a veces los reflejos disminuidos. A veces cuando ya son tumores de muy larga evolución, ves la hiperreflexia de casi de entrada, pues. Pero lo que vamos es de que a veces es necesario darle neuroimagen a sus pacientes, ¿no? Donde a veces se sospecha de patología superior del sistema nervioso central. Cuando el déficit focal es consistente con una lesión en el sistema nervioso periférico, vemos que el espectro de estudios que utilizan es diferente, ¿no? Estudio electrodiagnóstico u otra prueba como según corresponda. ¿Qué es? Pues la electromiografía, velocidades de conducción nerviosa, lo que es la estimulación directa muscular o la estimulación repetitiva nerviosa. Cuando estamos hablando de motoneurona inferior, cuando hablamos de motoneurona superior y aspectos de acá arriba del sistema nervioso central, es neuroimagen, es TAC, es resonancia, es electroencefalograma, es punción lumbar. Aunque la punción lumbar también nos puede servir en padecimientos que vamos a ver más adelante, en Guillain-Barré, en miastenia, entre otro tipo de cosas que hay que abordarse, ¿no? Por eso todavía estamos hasta acá sin poder limitar que esto se adquirió en una UCI. Bueno, es compatible con la evolución 1, 2, 3 semanas en la terapia intensiva. No, pues hay que observar examinaciones periódicas, terapia física, ocupacional y todo lo que es la gestión. Sí, pues nos vamos a que esto es compatible, electrodiagnóstico con velocidad de conducción nerviosa, electromiografía, estimulación repetitiva, y nos vamos a esto. Si es contundente el electrodiagnóstico con la exploración física en la manifestación de fuerza, pues vas a tener esto, ¿no? Una miopatía, una polineuropatía o algo conjunto. Por bloqueo neuromuscular prolongado, no hay diagnóstico, otras causas de debilidad no relacionadas con la UCI. Cuando no hay diagnóstico, ¿verdad? Sobre todo porque no sabemos en este punto, en desempate sobre NEST, se recomienda la estimulación nerviosa directa en el músculo, con algunos potenciales de músculo directamente contra la estimulación, o sea, dicen compuesta, estimulación músculo compuesta y la nervación compuesta, hacen una resta y si es mayor a 0.5 se le puede atribuir que hay una polineuropatía mixta. Cuando estimula directamente el músculo y también da el patrón afectado, es por eso que tienen a hacer esta prueba, no sé si me entiendo. Tienen que irse directamente al músculo porque se involucra en el nervio, la unidad motora que está inervando a ese músculo y también sale con el mismo aspecto, no saben discernir si es músculo o es nervio, hasta que se van directamente al músculo y presenta el mismo patrón miopático, entonces si es el músculo y tenemos ahí que estamos ante la última. Pero son cosas que al final no van a cambiar quizá la gestión o el manejo. Toda la gestión o el manejo es muy general, desde atrás, desde el factor, la prevención y lo demás. Me gustaría comentar algo del síndrome motoneurona inferior, porque es parte de la exploración física que tenemos que hacer o tenemos que como que conceptualizar, como tener por entendido de qué cosas vamos a ver en estos pacientes, ¿no? Y el síndrome de motoneurona inferior sabemos que abarca una infinidad de padecimientos y enfermedades neurológicas, no solamente en el contexto de la UCI. Aquí el contexto de la UCI nos ayuda muchísimo para acotar y decir, estas enfermedades ni siquiera van a presentarse aquí, se van a presentar en la UCI, ¿no? Pero es importante comprender esto porque al fin y al cabo la miopatía y la polineuropatía y la miopatía entran dentro del espectro de la motoneurona el espectro de la motoneurona inferior, y es necesario comprender qué manifestaciones clínicas voy a observar en este paciente para saber dónde está mi nivel de lesión. ¿Es en nervio o es en músculo? La pura porción final de la motoneurona inferior. Entonces tenemos parálisis flácida, tono muscular disminuido, reflejos de estiramiento muscular disminuido, ausencia de los reflejos cutáneos, atrofia y fasciculaciones. Lo que le comentaba, ¿no? Tenemos dos espectros. Nosotros estamos organizados de qué lado. Pero es importante reconocerlos en la exploración física porque les comento, estos pacientes tenemos acá y están en la UCI y terminan allá, o mixtos, tanto acá arriba, lesiones, como allá abajo. ¿Verdad? Es importante discernir en la exploración física que estamos viendo. Paciente con debilidad contralateral sin la lesión es abajo de la decomposición piramidal, espasticidad, o sea, ya tenemos ahí la hiperreflexia, la hipertonía muscular, no hay atrofia normalmente, hay hiperreflexia, ni hay clonus, ni el signo de Gominski están positivos en estos pacientes. Vemos esto de manifestación en paciente que nos viene entrando en la UCI, y bueno, pues se lo podemos atribuir a la manifestación primaria, pero tenemos pacientes con debilidad en grupos musculares homolaterales, proximales, más de, ¿verdad? En el caso de la miopatía, y la debilidad en el músculo y en la polineuropatía más distal. Flacidez, hipotonía muscular, arreflexia, hiporreflexia y fasciculaciones. Tuvimos un paciente con unas fasciculaciones bastante hasta para tomar del libro, porque las que yo encontré ni se ve bien, la verdad. El señor que tuvimos en la 9 con miastenia, cuando estaba recuperando, se empezaba las fasciculaciones musculares bastante interesantes. Y tenemos normalmente este tipo de pacientes con ventilación prolongada, se nos complican, se nos chocan, se ponen sépticos, hay falla orgánica, uso de esteroides, ¿verdad?
Entonces, esos brincan para allá. Como les comentamos, la neurotomía o las neuronas motoras inferiores es bastante importante. Pensaríamos que solamente síndrome motoneuronal inferior vamos a encontrar en las extremidades de la médula hacia abajo, pero recordemos que en el sistema nervioso central, hasta el punto de ciertos pares craneales que son el 3, el 4, el 5, el 6, el 8, algunos que se integran en la médula hacen relevo, hasta ahí termina, y el que inerva el músculo, que da las manifestaciones motoras en estos músculos de pares craneales, son de motoneuronal inferior, a pesar de que estén en el sistema nervioso central, porque hay un brinco, una interconexión ya hacia la motora a son cortitas, a comparación de las motoras, las que bajan desde el homúnculo de Penfield hasta la integración, hasta la intersoma, donde se conecta con la motoneuronal inferior, que son largas, hasta allá terminan, estas son más cortitas. Y obviamente estamos hablando del asta anterior, la motoneuronal inferior per se, ¿no? Alfa y gamma, que son los dos tipos. Tenemos del asta anterior todo este trayecto, y sabemos que cualquier lesión en lo que es el sistema nervioso central, en la neurona del asta anterior, se considera un síndrome de motoneuronal inferior. Solamente lo importante aquí es dónde está lesionada, en la raíz, en el plexo, en la raíz, en la unión neuromuscular o en el músculo, ¿no? Y pues aquí lo importante de esto es entender que de todo lo que viene del sistema nervioso central, que es la motoneuronal superior, llega hasta algún punto vamos a hacer un corte aquí y vemos eso allá, un corte aquí, que lo único que separa la motoneuronal superior de la inferior es esta cosita, la interneurona, que es como que el hardware, no sé qué cosa, como el sensor que trata de inhibir, ¿verdad?, los reflejos que vienen debajo, como controlar, es como que un procesador que controla toda la información sensitiva y motora para poder controlar el movimiento y los reflejos medulares. Pero es en sí, y de aquí sale la motoneurona inferior y sigue ahora sí hacia la inervación hacia el músculo. Y como tenemos, le digo, puede ser aquí la lesión, ahí, o el músculo directamente, el músculo. Es por eso que existe todavía una parte como de alta subneuro que es nervio y músculo, ¿no? Pues, donde ven todo este aspecto tan importante, ¿no? Y bueno, lo importante de todo esto en cuanto a lo que es la exploración física es las manifestaciones, ¿no? La debilidad es la reducción de la potencia, la paresia hasta la parálisis, ¿no? Podemos observar. La paresia, que pues todavía se conserva algo de fuerza, no estás pléjico completamente, la plegia es como de nada, cero de cero, ¿no? Y la paresia, puedes encontrarte todavía una debilidad, que todavía hay contracción muscular, quizá a lo mejor no vence gravedad, pero sí te puedes encontrar hasta ese punto, ¿no? Y que depende del nivel y el grado de afectación para poder estadificarlo, ¿no? El tono muscular, que se observa con los movimientos pasivos, qué tipo de tono tenemos. Normalmente aquí hemos encontrado que son flácidos completamente, no hacen en los encefalópotas como la rueda dentada, ¿verdad? Ni tampoco está la navaja suiza, que es el tipo como de espasticidad así, y tenemos el hipotónico completamente como los pacientes que se tienen aquí. La atrofia, que es observable, el reflejo de estiramiento muscular, que tienen afectación de los arcos que son negativos, las fasciculaciones, que son descargas espontáneas en la unidad motora. Y algo importante en este punto es lo sensitivo, porque cuando ya podemos encontrar datos sensitivos, son orientadores para establecer el nivel, si es músculo o es nervio, ¿no? Y la electroconducción, que son los sistemas. Aquí me parece importante porque tratando de identificar un artículo que me puede decir, oye, desde 1977 se está observando esto, mucho electrodiagnóstico, pero a la hora de la exploración física solamente tenemos la fuerza para poder decidir, para poder ponderar que el paciente está débil. No hay una escala objetiva, no hay un instrumento como el dinamómetro en la sarcopenia que nos puede decir este paciente sí tiene debilidad objetiva. Y se sigue recomendando las escalas de fuerza, ¿no? En este caso, la que se proponen en el de neurología elemental, donde incluso aparece el doctor Usibili, no sabía, el doctor Usibili, está como por ejemplo las escalas, ¿no? De MRC, de fuerza, y con las diferentes exploraciones físicas, ¿no? ¿Cuándo podemos quizás llamar a un paciente que está débil, ¿no? Para poder sospechar dentro del algoritmo que les propongo que el paciente sí está débil, o sea, es global, y si todo el puntaje de la escala sale por debajo de 48, el paciente sí o sí tiene una debilidad. Independientemente quizá como haya llegado, el paciente sí objetivamente tiene una debilidad. Lo que hacen otros es pues esa sumatoria global se usa sumando lo que te sale de proximal aquí, el distal de cada punto de exploración de fuerza,
incluso en las piernas. Si sale por abajo del 48 es objetivo para como considerar la sospecha en ese paciente. El trono y el trofismo, le comentamos, el tono normal, pues es normal. La hipotonía es esta, ¿no? Y obviamente la visualización de la atrofia. Pacientes sin atrofia y paciente con atrofia. Paciente con esclerosis lateral, ¿verdad? Pero para poder dar como que cómo se ve remarcado. Cuando hay mucha atrofia es esto, cuando ya pasa la motoneuronal inferior, ¿no? Como muchos pacientes se nos ponen en la UCI así de volada todos. Con bastante atrofia no sabemos a qué se le atribuyó, si la nutrición, a la polineopatía, la miopatía, bueno. Vamos con los reflejos de estotendinosos de estiramiento muscular, como les comentaba. Se recomienda las escalas también igual, numéricas de ponderación. 0, 1, 2, 3, 4 es hiperreflexia, 2 de 3 es normal, hiporreflexia es 1 de 3 y 0 plus pues es una reflexia. A lo que vamos es, sabemos que tenemos una fibra muscular, un uso que sirve como de sensor prácticamente. Se golpea, ¿verdad? Se percute en lo que es la unión del tendón, haciendo un estiramiento del músculo y este uso manda un impulso aferente a la interneurona. La interneurona que está aquí pues va a sensar esa parte para poder controlar los reflejos y estiramientos. Cuando se abolida, digamos, la motoneuronal inferior, el punto inferior abajo, se pierde esa retroalimentación negativa de la neurona, ¿verdad? Cuando arriba ya predomina el predominio, se empiezan a liberar y empieza a aumentar la espasticidad. Cuando estamos hablando de abajo, esta integración no se da y están hipotónicos todo el tiempo, no se logra hacerla ni que el aferente pueda, o sea, porque están destruidos en ese sentido. Y tenemos, por ejemplo, aquí las fasciculaciones, digo, que subimos más fácil las de nuevo porque eso no se ve muy bien. ¿Ahí? Y las fasciculaciones obviamente también en la lengua. ¿Verdad? Siempre uno es organizado al momento que trata de hacer el diagnóstico en este tipo de pacientes porque igual hay que descartar causas. Y la mejor forma de hacerlo es yéndote del diagnóstico sintomático nosológico, bueno, semiológico que nos proponen como iniciar con la debilidad y descartar causas, hacer todo eso, pero es importante identificar la lesión. Entonces tenemos aquí el diagnóstico sintomático, ¿no? Que tenemos paciente con toda la clínica de que el paciente tiene algo en nervio o trae algo en músculo, ¿no? Y bueno, el diagnóstico topográfico, esa la hice buscando mucha bibliografía, en el cual pues traté de hacer una tablita para poder encasillar esto. Nos vamos a ubicar en este recuadro de abajo, ¿verdad? Donde está el nervio, la unión neuromuscular y el músculo, y qué se espera en lo motor, en lo sensitivo, en los reflejos especiales, en las fasciculaciones, atrofia, si hay o no hay, ¿verdad? Y por ejemplo, aquí el nervio, si nos vamos hasta el final, vamos a terminar con poliuropatías, que son en este caso agudas o crónicas, y en este caso las miopatías, que se clasifican como adquiridas o no adquiridas. Entonces, sabemos que aquí, hasta anterior, no es el problema. La raíz nerviosa no es el problema. Plexo no es el problema, ¿no? Nervio periférico, aquí nos ubicamos, ¿verdad? Y el nervio periférico, como lo vimos en la cuadrita en la parte inferior, nos podemos ver mononeuropatía, podemos ver la polineuropatía. La polineuropatía puede ser autonómica, dolorosa, desmineralizante o axonal. Nosotros nos ubicamos aquí, que es una polineuropatía axonal. La clasifican algunos como aguda, otros como subaguda por el tiempo de evolución en sí, y como vemos, causa infecciosa, sepsis. Nos vamos a músculo y parece que las cosas se complican, ¿no? Ese es el continuum de neurología, en el cual nos dan como que ciertos números del 1 al 10 para englobar diferentes manifestaciones miopáticas en pacientes. Les digo, lo importante de todo es que estamos en la UCI, el contexto se aboca a esperar solamente muy pocas enfermedades que afectan músculo, por lo cual nosotros nos ubicamos en estos pacientes. Grupo 1, grupo 2, cintura, los que es proximal simétrico, distal simétrico, ¿no? Y la mayoría, dice, son adquiridas, ¿verdad? Y también miopatía distal, también neuropatías. Y como vemos, estamos en las de músculo, estamos en las adquiridas y sistémicas, abarca la miopatía del paciente en estado crítico. Conclusión, hasta este punto, ¿no? La neurología, esto dice el libro de neurología elemental, que la neurología del futuro plena de tecnología y mejores mecanismos de diagnóstico nunca podrá superar la intensa emoción de explorar a un paciente y con nuestras propias herramientas clínicas, definir un probable diagnóstico, obtener un signo y recordar la maravillosa historia que ha permitido que la exploración neurológica siga vigente por siempre. Pero igual, a la vez queremos ver cosas objetivas, ¿no? Dinamómetro, cuánto está de fuerza realmente para saber si está débil o no está débil, ¿no?
estudio de imagen también, si está sarcopénico o no, incluso la evaluación por ultrasonido de lo que es el músculo, que es lo que va, digamos, a despuntar en boga, ¿no? Este QR les puse aquí para si quieren revisar algo de exploración neurológica. Es un video de cómo revisar hacer una exploración neurológica en 4 minutos. Es que estamos medio ocupados con otras cosas, entonces 4 minutos aquí te enseñan del manual de Merck en un video cómo explorar toda la evaluación neurológica para en 4 minutos saber que algo está normal y que por ahí hay que profundizar, ¿no? Te echan a la pedrada, no se explora. Desempate, entonces, hasta el momento aquí del diferencial es de que, bueno, miopatía, preservación de la sensibilidad y la neuropatía, en verdad es otro aspecto en cuanto a que te pueden esperar miopatía, Guillain-Barré, encefalitis, etcétera, etcétera. Pero igual, como les comentaba, la escala de fuerza MRC menor de 48 o total o menor de 4 en todos los grupos explorados es alta sospecha de datos compatibles con una miopatía de paciente en estado crítico, ¿verdad? Puede haber CPK elevada y uno dice, bueno, ¿por qué se me elevó la CPK en este paciente? Si no es chocado, no es politrauma ni nada de eso. El paciente está en degradación muscular, está en sarcopenia y está elevando la enzima y sobre todo la tipo 2, como ya vimos en la fisiopatología. Y bueno, normalmente los nervios, la velocidad de conducción nerviosa son normales hasta el día 7. Eso descartaría prácticamente que eso se adquirió en la UCI. Si eres un electrodiagnóstico con velocidades de conducción nerviosa y están normales, esto no fue de aquí, de la UCI, esto ya venía desde antes. Esto se esperaría, como les digo, 7 días adelante. Más temprano en la miopatía, con la miopatía, pero sí, en general se haría lo mismo, ¿no? Este estudio, ¿no?, de prevalencia, que ellos querían ver esto, la prevalencia, tiempo de aparición y la causa de disfunción neuromuscular en pacientes con sepsis severa, una corte prospectiva, y se me hace raro, ¿no?, porque prevalencia podríamos ver que sean más retrospectivos, prospectivos es que nos den incidencias, pero se hizo un examen neurológico basales, estudios de electroconducción nerviosa al de las 72 horas posteriores a la sepsis grave, y bueno, electromiografía, si había debilidad clínica y si había una reducción significativa de los potenciales de la electroconducción menos del 30% en las amplitudes de respuesta a la conducción nerviosa. El resultado fue que bueno, había hasta un 63%, ¿verdad? Se asoció que había electrodiagnóstico, estudios de conducción nerviosa anormales en el 63% de las personas. Al inicio se asoció con la mortalidad hospitalaria 55 con un 0% contra el normal, o sea, el hecho de que manifiestes ya datos de miopatía y neopatía se asoció con la mortalidad de un 55% de aquellos que venían de inicio sin una electromiografía normal. El desarrollo de disfunción neuromuscular adquirida podría predecirse mediante conducción nerviosa realizado el día 7. Me parece que es del 2006 y desde ese momento están como que metiendo ya ese punto de corte de los 7 días, menos de 7 días, para saber si este paciente lo adquirió aquí o ya venía así, ¿no? Que bueno, se vio bastante correlación con la mortalidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí está el doctor alemán. Este paciente tendrá miopatía de la enfermedad crítica o no, porque hasta el momento parece que no hemos aterrizado en cosas objetivas de decir, ¿sabes qué? ¿Tiene o no tiene, no? Un hombre de 28 años, 7 días de estancia en UCI, choque séptico, partida abdominal, perforación intestinal ya resuelta, sin antecedente de importancia, desactivación, nota de debilidad muscular. El MRC global es menos de 40 puntos, hemos dicho que menos de 48, dicen, no, sí, algo trae, ¿no? Pero trae hiporreflexia con preservación de la sensibilidad, sin anemia, sin uremia, sin glucosa meta, sin designios electrolíticos que diga, sabes que no hay otras cosas atribuibles a esto, ¿no? Y una CPK de 980, ¿verdad? Y bueno, lo que nos dicen aquí es, tenemos esto, que nos proponen en el up-to-date, que fue lo que encontré como de diagnósticos más concretos para poder decir si el paciente tiene o no tiene. Son 3 resultados, definitivamente lo tiene, probablemente y posible. 4 principales más 1 de apoyo, 3 principales más 1 o más de apoyo, posible el 1 o el 3, el 2 o el 3, o 1 más de apoyo de este tipo de características, donde ya vemos criterios de electroconducción, electromiografía, ausencia de respuesta decreciente a la estimulación nerviosa repetitiva, porque obviamente ahí no se tiene que fatigar el músculo, estamos descartando incluso causas de miopatías que tengan fatigabilidad, hallazgos histopatológicos musculares de miopatía con pérdida de miocina.
Y las características de apoyo pues es que tengan otros datos como secundarios, ¿no? CPK elevada, demostración de inexactibilidad del músculo, duraciones prolongadas de potencial de acción muscular compuesto, más de 8 milisegundos, etc. Pero lo único más objetivo que encontré esto para decir este paciente sí tiene una miopatía, ¿no? O es probable o es posible. Otro paciente, mujer de 60 años, 14 días de estancia, por hemorragia es una idea, Fisher 3, con GC3, de los cirujanos en 3, posquirúrgica craniotomía, más clipaje aneurisma de la contingente anterior, neumonía asociada a la ventilación mecánica resuelta, y choque séptico, partida pulmonar también ya resuelto. Entonces tenemos, como les dije, de arriba, se nos complicó abajo, también se puso séptica y tiene muchos factores de riesgo cardiovascular. Winning prolongado, pero en este caso la CPK estaba normal en la paciente. Bueno, para polineuropatía no encontré un puntos de corte que nos digan, este paciente 1 más esto, tenemos que es definitivo, probable o posible. Pero son las características principales, características que favorecen el diagnóstico y las características de apoyo. Tampoco encontré dentro de un libro de electromiografía patrones que me describieran la electromiografía de tal tramo vamos a encontrar esto, vamos a encontrar lo otro. Lo que es importante en la exploración física cuando encontramos motoneurono inferior son los electrodiagnósticos, y muchas veces nos dan esto, ¿no? Lo que vamos a encontrar en la miopatía es esto, potenciales de acción más bajos con tiempos más prolongados, ¿verdad? El nervio como tal nos va a dar la neuropatía, nos puede dar patrones de daño axonal, a comparación de los de desmielinización, como el que vemos aquí, ¿no? Es el de desmielinización completo, y el axonal también es así, lo que es la estimulación al nervio, porque estimula el nervio y estimula el músculo. Entonces tenemos aquí en la electromiografía este diferencial, ¿no? Tenemos potenciales musculares de amplitud y duración bajos de miopatía, ¿verdad? Para la polineuropatía están altos en cuanto a lo que es estimulación en nervio, y acá es estimulación en músculo. Incompleto del reclutamiento precoz para la neuropatía y completo para la miopatía. O sea, si el reclutamiento ahí no tiene nada que ver el músculo, no está. Entonces, otra cuestión, como decía, del ultrasonido en este tipo de pacientes, ¿no? Objetivo, evaluar la generación y la validez de la electroconducción y pruebas de ultrasonido muscular para identificar pacientes con debilidad en la UCI, ¿no? Y el ultrasonido muscular para pronosticar los resultados, una corte prospectiva, 95 pacientes, pruebas semanales de fuerza, electroconducción, electromiografía y uso de ultrasonido muscular para poder ver qué se encontraba. Y se encontró, por ejemplo, en los resultados que una probable para el fenómeno mixto de la miopatía y la polineuropatía, en la electroconducción nerviosa en el músculo peroneo, sensibilidad 94 y 91 para lo que es concordante con el diagnóstico. Nervio sural en lo sensitivo, sensibilidad 100% y 42. El ultrasonido muscular anormal a la exploración con ultrasonido, sensibilidad del 62% y una especificidad del 57%. El ultrasonido muscular anormal al ingreso con probabilidad reducida de alta se asoció con una probabilidad reducida de alta a domicilio en un 9% contra un 50% y fue significativo. Menos de días en UCI, también significativo, y un aumento en la mortalidad en la UCI, 42 contra 12%, que también fue significativa. Aquí el problema del ultrasonido es que no se ha estandarizado, pero que es una buena herramienta que proponen ellos. Necesitamos más información, técnicas de estandarización, y que se correlaciona con la fuerza y se correlaciona con ciertos cambios. Algunos decían el aumento de la intensidad la intensidad del ultrasonido para poner esta manifestación, ¿no? Y bueno, como conclusión, pueden lograr precisión diagnóstica con ambos. La utilización rutinaria de estas pruebas podría ser beneficiosa para todos los pacientes en estado crítico con riesgo de la polineuropatía o miopatía. Y pues esa es la del ultrasonido muscular. Estamos viendo fasciculaciones, sobre todo porque podemos penetrar todavía más fácil con el ultrasonido para observar el músculo en profundidad, ¿verdad? El aumento de la ecogenicidad en cualquier músculo era del 82% sensible y 57% específico para poli o miopatía, ¿verdad? Lo hacen en modo M, hacen ahí una biopsia con el ultrasonido en un modo M, y pues ahí hacen sus mediciones. Esa prueba es la que identifica que no están estandarizadas como para decir a todo paciente ultrasonido muscular, a ver y cómo es su progresión a lo largo de la UCI. El diferencial es corto: rapto, miopatía caquéctica y quizá un Guillain-Barré que debute aquí, pero es más complejo, ¿no? Y bueno, la gestión y el tratamiento es donde todo se nos cae, pues, porque a partir del 2019 para acá no encontraron nada relevante en el que diga, ¿sabes que esto contribuye? Más que las mismas recomendaciones de siempre: movilidad temprana,
¿verdad? Pasiva si todavía no puede el paciente moverse, y ya activa cuando el paciente quizá ya está desvinculado, cuando ya se puede progresar. Pero en sí es el manejo agresivo de las condiciones médicas, prevención de complicaciones adicionales, minimizar la sedación, limitar o evitar el uso de bloqueadores neuromusculares, la movilización temprana del paciente en estado crítico, puede ayudar a prevenir o mitigar la debilidad muscular, suspender o reducir los glucocorticoides lo antes posible. Y de pues les comento, por los estudios donde se vio asociación, pero el contexto fue muy complejo, y como en estos pacientes, como estos ensayos digo, que son retrospectivos, prospectivos, donde hay medidas de impacto como el EOR o el RR, no puede ser asociación causal de que esto te está generando esto, solamente se han asociado, pero no puedes atribuirle causa. Y bueno, aquí se pretendió contradecir a Night Sugar por lo mismo, se fueron únicamente con el estudio diciendo metas controladas de 110, 139, minimizas la debilidad del paciente crítico, pero tienen miedo, por lo que ya reveló Night Sugar, que estrictamente pues, se mueren más los pacientes cuando los llevas a unas hipoglucemias de control. Entonces está debatible ese punto, ¿no? Este último, que fue el más relevante, con control en el 2020 sobre la estimulación, la rehabilitación con estimulación nerviosa en los pacientes, si mejora o no mejora. Son 11 ensayos controlados, 576 pacientes, sí mejora la fuerza, acorta el tiempo de ventilación mecánica, acorta la estancia en UCI, acorta la estancia general, mejora la actividad de la vida, las actividades de la vida diaria, aumenta la distancia recorrida, todo significativo. Sin embargo, ellos concluyen que no hay evidencia que indique que esta estimulación, los patches que pones para la estimulación en los de rehabilitación, puede mejorar el estado funcional de los pacientes en la UCI durante la hospitalización, promover el despertar temprano de los pacientes y reducir la mortalidad. Hasta el momento pues hace falta explorar esta parte, si esos pacientes darle seguimiento, sí, ¿verdad? Si mejora la hospitalización y los demás. Y como ya vimos, en cuanto al pronóstico, es mejor el pronóstico en la miopatía, generalmente reversible a comparación de la polimiopatía nerviosa leve moderada, que la recuperación va hasta 12 meses. La polimiopatía grave puede quedar tetraplegicos de por vida, aunque este estudio reveló que fue muy poquito. De muchos pacientes solamente fue uno que quedó con tetraplegia, bueno, porque los otros 4 fallecieron. Pero por lo pronto, el que quedó vivo, de los pocos, eran con tetraparesia, y fue el italiano que el estudio italiano que les pasé. ¿Preguntas, comentarios? No, pues más que una pregunta, un comentario. Oye, no, hermano, nada más para completar ahí algunas de lo que dijiste, ya explicaste todo, nada más comentar de lo que yo encontré, pues, de la patología, de la fisiopatología. Pues, bueno, de los artículos de revisión que vi, venía uno, mencionaban, por ejemplo, que lo que se consideraba la autofagia, originalmente se pensaba que tenía un rol deleterio, porque, pues, por el estado hipercatabólico del paciente, la autofagia iba a provocar esta pérdida de fibras musculares. Sin embargo, también se ha visto que juega un doble rol, ¿no? Tiene también la capacidad de destruir a las células que ya están dañadas y que pueden provocar daños a los tejidos adyacentes, y como está insuficientemente activada durante procesos sépticos, por ejemplo, pues eso podría ser también en esa parte, ¿no? La otro lado, pues también la disfunción mitocondrial que has mencionado. Algo que encontré muy interesante fue la disfunción en la membrana, de las membranas de los canales de sodio. Bueno, hay una cosa que encontré que mencionaba, y aparentemente se ha comprobado, pero pues como casi todo esto solamente en ratas, ¿no? En modelos animales, ¿no? En cobayos, ándale. Que por ejemplo, en modelos murinos hay un microambiente en donde están los canales de sodio en las fibras neuronales, ¿no? Donde están los axones, todo eso. En ese microambiente se ha visto que en estos pacientes hay una hipercalemia. Entonces, pues ahí, apoyando otros estudios que han visto que las variabilidades en los niveles de potasio son deleterios para el paciente, más que un rango en sí, pues eso... digamos, es un paciente crítico. Otra cosa, estudio de imagen, tomografía, bueno, lo que sabemos que el estándar es el DEXA, ¿no? Para ver los tejidos de la masa magra, pero la tomografía puede solver una ecuación ahí que es en L3, donde es un corte donde suman todos los músculos y los gramos para pues, un índice de masa corporal para ver si eso es objetivo o no en pérdida muscular pues, significativa. Pero por todo eso no sé por qué no se ha explorado en el paciente que se tiene. Entonces,
Yo lo que encontré, por ejemplo, es una alternativa que daban era una escala modificada de MRC de 4 para pues hacerlo un poquito más pues más fácil, ¿no? Lograr la valoración, sobre todo en un contexto con el que estamos, ¿no? De una UCI. Del imanómetro, lo que dijiste, pues la falla, sobre todo falla en la valoración global, ¿no? De la fuerza muscular global. Acá estás valorando el imanómetro, mucho de lo distal. Está muy limitado. ¿No? Exactamente, ¿no? Se siente y se pone en la silla, pero ¿cómo? ¿No? Y de lo otro, también lo que habías mencionado, de las cosas que pues sí podemos modificar al paciente. Una de las cosas que a mí me llamó la atención, que se me hizo interesante, lo que decías de la glucemia, ¿no? Los esteroides, que pues controversial, ¿no? Hasta qué punto realmente ¿cómo se llama? El cuidar eso, pues va a afectar esto. Una de las cosas que encontré que me llamó la atención fue en estudios que mencionan evitar la nutrición parenteral temprana. Esto porque habían visto que en personas en los que a veces queriendo compensar, ¿no? El catabolismo exagerado del paciente y tratar de alcanzarlo, nos veíamos muy agresivos en iniciar una dieta parenteral en un paciente que estuviera contraindicada la enteral, y se había visto cierta asociación, ¿verdad? Una asociación con la debilidad. Entonces lo que ellos mencionaban es que lo que podía estar pasando es que las proteínas no estuvieran siendo, en este tipo de pacientes muy catabólicos, no estuvieran siendo utilizadas para construir músculo, que es lo que nosotros quisiéramos, ¿no? Para evitar la degradación del músculo, sino que al contrario, ¿no? Sino que estos aminoácidos se fueran para la ureagénesis. O sea, tú le estás dando proteínas, pero nada más están llenos para formación de más urea, pues. Entonces, y con eso, pues estás de todas maneras haciendo que el paciente esté más expuesto a la desnutrición, a pesar de que tú le estés dando la dieta polimérica. Lo que veía yo que decían que era prometedor era tal vez buscar una especie de dieta cetogénica, de alguna manera, con el paciente, que las ketonas parecían tener un efecto protector, pero pues ya ven que todo por la relación quizá que guarden más estrecha. A lo mejor para evitar que esas proteínas que le estás dando se estén yendo por ahí, se estén yendo en ese aspecto, porque pues todos los patrones metabólicos pues van a estar alterados, ¿no? En el paciente. Pues tu tema al final de cuentas forma parte del espectro del síndrome de Kosuzi, y en ese espectro quizás mientras que el paciente se mantiene hospitalizado en unidad de cuidados intensivos, pues sí va a empezar, puede subir de peso porque le metes mucha agua, puede bajar de peso porque empieza con catabolismo, pueden pasar muchas cosas. Pero a 2 años, sobre todo en estudios realizados en Canadá, se ha visto que va a haber un giro en el peso del paciente, en el cual va a empezar a ganar más grasa y a perder músculo, a pesar de que se mantenga en el mismo peso. Supongamos que entró con 60 kilos a la UCI, y en 2 años sigue pesando 60 kilos, pero va a ser de grasa. Son pacientes que van a estar más débiles y que van a tener un montón de complicaciones, ¿no? A esto muy probablemente se ve asociado el uso de ventilación mecánica por tiempo prolongado, que va a ocasionarte una debilidad diafragmática, que nada más por eso pues vas a tener una desvinculación del ventilador que va a ser pues, bastante difícil, ¿no? O que va a ser más difícil de lo normal. Dentro de la fisiopatología, pues ya mencionaste un montón de cosas. Quizás hace falta puntualizar algunas más. El esteroide, cuando nosotros lo damos pensando en CIRSI, de acuerdo con la guía europea para la administración del esteroide, pacientes que tienen CIRSI, pues te recomienda que primero hagas el diagnóstico y luego se los des. Y hacer el diagnóstico de CIRSI, al menos en este hospital, virtualmente es imposible, porque no te hacen las determinaciones, es un diacrucis poder hacer el diagnóstico, ¿no? Entonces muchas veces terminamos dejando el esteroide, quizás incluso en pacientes que tienen tumores del sistema nervioso central, les dejamos esteroides. El puro esteroide va a ocasionarte, sí, pues una miopatía, nada más por el uso del esteroide, y esto lo hemos visto en pacientes que tienen enfermedades reumatológicas y que hemos utilizado esteroides por tiempos prolongados, ¿no? E incluso se ve el patrón, pues, pues muscular, que terminan siendo pacientes con obesidad central y con atrofia de las extremidades. Esto quizás lo vamos a ver pues, ya mucho tiempo después, pero no significa que no empiece al momento en que tú
vas dándoles el tratamiento. Esto por un lado, hacia el músculo, que sí va a empezar a ocasionar algo de catabolismo muscular. Por otro lado, también va a ocasionar algo de daño axonal, pues. Entonces, si ya tienes estas dos circunstancias que nosotros estamos ocasionando, de repente te hace pensar, okay, y de veras voy a lograr algo con este aporte de esteroide. Y ahí es donde ya no hay evidencia. Entramos a un callejón sin salida, pues, porque dices, bueno, entonces le voy a poner un montón de aminas, porque se supone que lo utilizamos para ahorrar aminas, ¿no? Sin efecto en la mortalidad y no sé cuánto. O sea, teóricamente lo que interesa es ahorrar aminas. Pero si tú le metes muchas aminas al paciente, también vas a tener efectos deleterios sobre la microcirculación y vas a afectar el vaso nervoso, que te va a dar polineuropatía. Entonces, así muy a secas y no hay información al respecto. A mí se me ocurriría, o le pongo puras aminas para pura polineuropatía, o le pongo esteroide para que sea poli y miopatía, ¿no? Entonces, no sé, eso es una pregunta que no se ha contestado. De los antimicrobianos que nosotros utilizamos, se dejaron de utilizar los aminoglucósidos durante un tiempo, ahora pues están regresando. De hecho, yo creo que nosotros los utilizamos más o menos con ganas, incluso la vancomicina. Pues hay quizás definir bien qué pacientes está bien indicada la vancomicina. Los aminoglucósidos, pues casi yo creo que la gran mayoría van a tener necesidad de que se les cubra gram negativos, ¿no? Porque, pues, bueno, al final de cuentas es una terapia intensiva, tenemos un montón de pacientes ventilados y pues nuestra microbiota, por así decirlo, pues más bien va a ser gram negativos. Entonces, pues, quizás se justifique, quizás tengamos otras alternativas. Aquí, desafortunadamente, estamos jugando a que hay y no hay, a veces, ¿sabes? Otro de los pasos fisiopatológicos es la falla de la mitocondria. Cuando nosotros tenemos la definición de choque, pues, que es la falta de aporte de oxígeno, que va a ser en el último paso la mitocondria, que es la que debe de recibir el oxígeno y empieza a fallar. Entonces empieza a tener esta muerte mitocondrial, falla de la producción de energía, y parece que empieza a haber algún cambio que se vuelve crónico. Entonces esta cronicidad de la falla de producción de energía va a ocasionarnos también cierta debilidad muscular, que es otro de los pasos que pudieran, o que al menos se han propuesto, pues, que pueden participar en esta fisiopatología, ¿no? Ahora, tú pusiste bastante de exploración neurológica, yo como internista me gustó. Y es muy importante hacer el diagnóstico diferencial de las lesiones centrales, porque aquí nosotros tenemos un montón de pacientes que tienen un montón de cosas centrales. La diferencia está en que nosotros hacemos mucha tomografía, porque eso es más accesible. Hace rato decían, no, acérquense y les vamos a adaptar lo que sea. No es cierto. O sea, lo ideal en este grupo de pacientes es que hagamos una resonancia, que tengamos imágenes más nítidas, imágenes mejores, que nos ayuden a hacer un mejor diagnóstico y que podamos decir, efectivamente, este paciente sí tiene una lesión central que explica la debilidad muscular que tiene. Por ejemplo, el caso del humo es uno de los casos que se me hacen un poco más importantes de definir exactamente dónde se encuentra la lesión y que podamos nosotros definir, sí, claro, o sea, va a tener estas lesiones para la perpetuidad porque tiene tal lesión central. Quizás aparte tiene tal sí, sigue dematizado, pero sigue siendo compresión, no está afectando únicamente la protección a la delusión. O que ya te hizo lesiones, no sé, incluso por la misma cirugía, ¿no? Ya tiene tal área de isquemia. Entonces es una parte relevante que, otra vez, no tenemos todo en este mundo para hacer diagnóstico, vamos a empezar a dejar de lado, ¿no? Y empezamos también a perder un poquito. El MRC que mencionaban tú y Alemán hace rato es una herramienta excelente. Aquí el problema está en que, por ejemplo, este amigo, ¿no? Está ponchado y lo revisa Delphis, que está chiquita. Entonces, a lo mejor si este compa está agitado o está soltando fregadazos, pues es bastante obvio que su fuerza es 5, pues. Pero si ya no está soltando fregadazos, ya le pusimos al operador, ya está tranquilo, y lo revisa Delphis, y este cuate ya perdió algo de fuerza, ella cómo va a saber si era su fuerza normal, habitual, o sea, está ponchado, supone que debe estar bastante fuerte, ¿no? Si a lo mejor para ella, pues sigue siendo una persona que tiene fuerza, y esta fuerza ya disminuyó, ¿cómo se va a dar cuenta? Ese es el principal problema.
Por eso la Sociedad Europea propone una revisión que el gold estándar ahora debería ser, para el diagnóstico de esta entidad, la medición con dinamómetro, en la cual, tú ya lo dijiste, pues, va a evaluarte cosas distales y demás, pero va a ser una medición objetiva, en vez de que, pues yo lo veo medio débil, porque incluso en las entregas de guardia hay mucha variación de que yo lo veo 3 de 5, alemán lo ve 4 de 5, no sé, alguien más pequeño, alguien más grande, alguien que no midió, lo ve 5 de 5. Entonces, esta variación se vuelve objetiva con el uso de un dinamómetro, ¿no? El ultrasonido pues es una herramienta excelente, y el problema es la especificidad y sensibilidad que tiene, pero esto quizás sería todavía más exacerbado porque no nos quieren hacer estudios de electromiografía ni velocidades de conducción nerviosa, entonces nos quedamos muy limitados. No existe, como tú lo dijiste varias veces, una definición. Entonces, ¿qué estás diagnosticando si no existe una definición? Ese va a ser, yo creo que el punto en el que se va a estar tratando el ultrasonido durante un tiempo prolongado todavía más. Con la nutrición parenteral total, si nosotros estamos haciendo más aporte de proteínas, les comentaba la semana pasada que las proteínas pues, van a inducir más catabolismo. Este catabolismo nos va a hacer que perdamos más masa muscular. Tal es así que la dieta cetogénica funciona de esa forma, ¿no? El paciente se empieza a poner flaco porque está teniendo mucho gasto energético para poder quebrar esas proteínas, asimilarlas, aprovecharlas, o a lo mejor hasta nada más tirarlas, ¿no? Entonces, pasaría lo mismo si yo le pongo una dieta enteral, pero lo hago con un aporte muy grande de proteínas. Acá el problema es que con una NPT yo controlo, entonces yo digo, sí, cómo no, de fregadazo me voy a poner unos gramos por kilo de proteínas. En la nutrición enteral va a ser muy difícil que podamos hacer eso, porque el aporte que vamos a hacer nosotros de proteínas va a ser, o sea, el exagerado con caseinato de calcio, que es lo que tenemos aquí. Entonces tendríamos que meterle muchísimo caseinato de calcio para nosotros poder lograr ese efecto. De tal suerte que en esos pacientes, pues a lo mejor ni siquiera vamos a alcanzar a ver la poliuria que nos ocasionaría la urea o la producción de urea, ¿no? Porque entremos a la sobrealimentación, donde las guías también han visto, ¿no? Que les va como que ni muy ni tan en ese aspecto, ¿no? Cuando vienen críticamente enfermos. Así es. E incluso, bueno, ya mencionaba el doctor Cristian la semana que era mejor, pues, llegarle al aporte, alcanzar el aporte. Pasarlo de los Así es. Entonces, pues, aparentemente no pasa nada. Y pues ya por último, con la semiología, pues haciendo la integración de lo que nos había hecho María José la semana pasada del estado de sedación de los pacientes, ¿no? Cuando sea viable, pues se puede mantener lo menos sedado para poderlos explorar, poder detectar. Vas a ver debilidad, pues, pero pues no tenemos ni siquiera una fisiopatología bien estructurada, tenemos algunos factores de riesgo asociados, pero el método de diagnóstico que quizás podemos llegar a tener aquí, pues va a ser el M-5, porque sin mucho cambio, pues es la escala de Daniels, evaluada evaluada en 6 grupos musculares. Entonces, nada más tratar como de afinar de veras cuando es 0, cuando es 1, 2 y hasta el 5, ¿no? Cuando en verdad una persona tiene un esfuerzo muscular normal, y cuando no, pues desafortunadamente ya no tendríamos tanto que hacer, sino llamar a rehabilitación, y sí ver que rehabilitación pues, venga, nos esté ayudando a mejorar a los pacientes, que sería ¿Qué otras pruebas podemos hacer clínicas para poder sustentar la sospecha de una enfermedad de que hay un deterioro neuromuscular en el paciente? Pues las pruebas diafragmáticas, ¿no? Por ejemplo, para... Bioquímicas. Bioquímicas. Okay. ¿Alguien leyó algo sobre la relación de la urea y la creatinina? En el balance nitrogenado, ¿cómo podemos sustentar la sospecha de que hay una debilidad muscular del paciente asociado al manejo médico? Uno de los principales objetivos del intensivista, después de que se ingresa un paciente con ventilación mecánica, es pensar en el momento exacto de su desvinculación. Muchos de los fracasos es por debilidad muscular.
¿Qué otras opciones tenemos nosotros para poder identificar a ese paciente que va a ser dificultoso porque tiene una enfermedad neuromuscular asociada a los cuidados críticos? ¿Pudiste leer algo de la arginina y la glutamina? No. Porque se mencionó mucho en esta clase sobre la prevención. No hay mucho, pero hay prevención. Hablaron hace ratito de la nutrición, mencionaron que el aporte proteico, mencionaron que una nutrición cetoténica, pero aporte algún nutrimento específico, ¿qué evidencia hay sobre el aporte de la glutamina? En este contexto de lidiando en cuanto a Cuando nutrición, lo busquemos, lo volvemos a comentar. ¿Ya? Entonces, ¿algún otro comentario que tengan en relación a esto? Con eso que era comentado, que era peor en la polioneuropatía, se podía atacar con secuelas permanentes, lograron cambiar un poco la fisiopatía, ¿no? Que en la homeopatía hay apoptosis, y de hecho, en el caso que justo es el paciente de Rama 8, ¿no? Ese es el paciente. Pero por eso están ahí las escalas que ponen para hacer diagnóstico, y realmente no podemos hacer un diagnóstico aquí, o sea, a pesar de que se trató como de concluir en el diagnóstico, ese paciente está en contexto y no podemos hacer el diagnóstico. Se puede sospechar, por lo que ya comentaba, bioquímico que podemos tener y el estado que tuvo el paciente, pero realmente no podemos hacer el diagnóstico. Y también en cuanto a la exploración, se había leído que a pesar que es más distal, también puede ser proximal a la debilidad. Cuando es proximal, podemos llegar a sospechar en los diferenciales, pues como un Guillain-Barré que ya tuvo mayor afectación. A mí se me tocó ver un caso de una paciente que despertó y era un Guillain-Barré posterior, pues se concluyó que era también tomar a consideración ese punto, pues, a la exploración física, porque realmente es muy complicado hacer el diagnóstico, más por el estado neurológico. A la exploración, sí, clínicamente, pero clínicamente a veces no lo podemos valorar, y eso es lo que va a causar nuestro problema, ¿no? Igual en tratamiento yo no encontré, pues, realmente nada, pues, fuera de rehabilitación posterior a la UCI, pero algo que podamos hacer nosotros, fuera de mantener lo más estable posible, que ya comentó, pues no encontré nada. A mí me llamó también la atención que había, pues, que estaba asociado, pues, algo que a lo mejor, bueno, yo no me fijaba. La debilidad de las extremidades tiene una asociación muy alta con la falla para la extubación. 80% de los pacientes en un estudio que tenían debilidad en las extremidades también tenían disfunción diafragmática. Y esto condicionó, por lo menos en este estudio, que 50% de ellos se reintubaron, tuvieran que reintubarse. Y hay que tener cuidado con varias definiciones. Debilidad, miopatía, polineuromiopatía. Entonces hay que tener consideración especial al momento de valorar cada uno de esos para poder hacer una mejor elección del paciente que se va a beneficiar.